Hola, buenas tardes. Me gusto saludarte, te iniciativa de llamarme. La verdad que me pone muy contento y aprovecho de esta fecha para recibir el aporte que la gente del pueblo, por decirlo de alguna manera, nos brinda con toda la cantidad de homenajes que en estos días surgen. Y bueno, y este también lo tomo como un homenaje. Por supuesto, siempre. Preguntas en realidad que creo que surgen también desde la gente en general, ¿no? Que es, ¿dónde estabas vos cuando te enteraste que la guerra de Malvinas era inminente? Bueno, yo me enteré, yo estaba haciendo el servicio militar obligatorio en aquel momento, estaba en el cuartel, bueno, y nos levantan, el 2 de abril nos levantan temprano y nos dan ropa nueva. Bueno, esto para poner en contexto, ten en cuenta que yo estaba en el servicio militar obligatorio desde el 10 de marzo del 81 y me tendría que ir mi baja tentativa posible, que era el 16-20 de abril. Entonces, el 2 de abril, cuando nos dan ropa nueva, yo me quedo sorprendido y le digo al suboficial que me hace la entrega, le digo, ¿para qué me están dando ropa nueva? Si no estamos por ir de baja. Ahora se acordaron de darnos ropa nueva, como cargándolo. Y bueno, y él me dijo, soldado, cállese y póngase la ropa. ¡Buah! Dije yo, listo. Fuimos a formar a la Plaza de Armas como se forma todos los días, donde se iza la bandera. ¿Viste eso? Sí. Y bueno, y ahí después de izar la bandera, el teniente coronel nos comunica que se había recuperado las Malvinas. Bueno, al principio yo quedé sorprendido con la noticia. Y bueno, lo primero que, después de la sorpresa, lo primero que vino fue así como una alegría y una euforia, ¿no? Porque, qué sé yo, pienso que la mayoría nos hemos educado en los colegios primarios, ¿viste? Con esta cuestión de la Malvinas, siempre los mapas, las Malvinas argentinas, qué sé yo, y nos han enseñado un poco la historia, aunque sea en una primaria, que era el nivel yo académico, así que bueno, estaba eufórico, ¿viste? Me parecía... Se había logrado lo que tanto se esperaba, ¿no? Claro, sí, te podría decir que sí. Sí. Y 15 minutos después, cuando te diste cuenta de que iban a tener que ir a pelear por eso, porque sí se habían tomado nuevamente, pero había que defenderlas. ¿O te pasó mucho tiempo después de que dijiste, estamos en una guerra, voy a ir a una guerra? Claro, sí, no pasó mucho tiempo después. Es bastante acertada tu pregunta porque, bueno, ahí empezaron a aparecer las primeras contradicciones, porque, qué sé yo siempre pensé en, sí, digamos, si tuviese que incluirme en algún grupo en aquel momento, me incluiría en el grupo, en el movimiento hippie, que era más paz y amor, en contra de la guerra. Siempre consideré que los conflictos o las diferencias no se arreglan con violencia y las guerras me parecen violentas. Entonces todo eso empezó a entrar en contradicción en mí y bueno, y estaba fluctuando, digamos, entre emociones y pensamientos de tener que ir, por mi deber, porque no podía decir que no, porque me parecía una causa justa. Y esta cuestión chocaba, se contraponía contra esta cuestión filosófica, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Que tenía yo por mi crianza, por mi forma de ver la vida en aquel momento. Así que así fueron los 15 minutos, 20 minutos posteriores, empecé a caer como que tenía que matar a alguien. Que iba a ser algo complejo, digo, que no iba a ser parte de un entrenamiento. O sea, yo no sé, en ese momento vos tenías 18 años, 19. Claro, 19. Sí, claro, también estaba eso en tener juicio, digamos, o estaba pues siendo contemplado por mí, qué sé yo, pero bueno, era tal el estetismo que había y
y la cuestión esa de ser joven y participar me llenaba de orgullo por un lado, y ahí empezaron algunas pequeñas contradicciones, pero igualmente fui convencido de que tenía que hacer, que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Claro, lo que correspondía. Claro, correcto, sí, exactamente. ¿Cómo era el contexto de tu familia en ese momento? Porque todavía existía, estaba el tema de la represión en el país y creo que eso era como algo más que complicaba más la situación, ¿no? Porque uno por ahí saber de que su familia está bien y bueno, uno tiene que ir a la guerra, bueno, pero el hecho de saber que habían situaciones bastante complejas en gran parte de la Argentina o en toda la Argentina, ¿cómo fue eso, esa parte, ¿no? Yo no sé si vos tuviste familiares secuestrados o si tuviste que pasar por alguna situación, pero me imagino que también eso sumaría en contra, ¿no? Sí, por supuesto que tenía una gran influencia eso, que explotó después de la posguerra. Durante el conflicto no se me cruzó, siempre lo tuve presente, porque sí, yo tengo 3 primos segundos, vendrían a ser desaparecidos. O sea, los hijos de la prima de mi mamá, que era la familia Eppelbaum, sí, y fueron secuestrados, uno acá y otro en el contexto del Plan Cóndor en Uruguay. Así que yo ya sabía de antes de entrar a la colimba que bueno, no cabía campos de detención militares, estaban secuestrando gente y que había desaparecido, digamos. Claro, lo tenía claro. Ya la tenían bastante claro eso. Y decime, viste que hay como un tema con respecto al trato para con ustedes mientras estuvieron allá en Malvinas o en Comodoro. ¿Cómo era el trato con ustedes? Calculo de las personas de más grado, o cómo eran las necesidades que tenían. ¿Cómo fue eso? Encima de la guerra, de pasar por toda esta situación de por ahí de maltratos o de destrato por ahí. Sí, maltrato y destrato. De las dos fui testigo. El destrato podría definirlo en una acción donde, por ejemplo, en un momento apenas llegamos y no entramos a la posición, el suboficial, un suboficial mayor, una persona de los suboficiales del mayor rango, bueno, nos pidió un pozo que iba a ser para todo, bueno, hicimos todos los soldados, porque ellos los suboficiales no agarraban la pala, y después que terminamos el pozo, hicimos todo. Bueno, queríamos entrar y nos dijeron, no, este pozo es para los suboficiales nada más. Claro. Y a mí me dio un poco... Dígalo. Le diga, por decirlo de alguna manera, gracias por salvarme. Sí, porque si a mí me daba la orden de hacer un pozo, yo la tenía que hacer. Claro. ¿Cuál es el propósito de desprecio hacia el otro? De decir, sí, como que yo te diga, sí, vamos a hacer algo, a emprender algo juntos, y después te dejo... el uso, el mal uso de la persona. Claro, sí, el desprecio por el otro. Ahí yo venía un destrato. Claro. Eso como una de las acciones de destrato que había, ¿sí? Que yo presencié con mi vivenciarla. Claro, sí. Y que me llenó más tomando odio y rencor aquello que yo ya tenía. La otra situación, uno de los compañeros, no sé el motivo, porque cuando yo lo vi ya estaba saqueado, no sé la situación, cómo sucedió, pero tuve un compañero que tuvo 2 días y una noche saqueado. Fue terrible verlo cuando le pedimos para que lo saque al sargento, al suboficial, que lo saque de la estaca, por favor, que lo veíamos mal. Bueno, él lo sacamos, no podía doblar las rodillas de lo entumecido que está. De estar tanto tiempo en esa posición, ¿no? Porque es una posición bastante... Aparte, me imagino el frío, me imagino el clima también. Claro, todo eso ayudó a que esté un poco entumecido el hombre. Y bueno, lo tuvimos que llevar en andas entre 4 o 6, no me acuerdo bien cuántos éramos, pero lo entramos a su refugio, no sería una trinchera, pero bueno, a su lugar que había armado, donde tenía sus cosas, y él puso los pies arriba de... Nosotros nos calentábamos con algo que se llama turba, que es un bloque, un pan de tierra,
es una tierra como empetrolada, con pastitos, pero como si fuese petróleo, ¿viste? Sí. Y eso lo encendía y levantaba poca turba, Sí. levantaba poca temperatura, pero pocas calorías, pero bueno, y se consumía súper rápido, pero bueno, Era lo que había. Así que usamos eso. Sí. Y el loco metió las piernas arriba de eso, teníamos un tanque de 200 litros, cualquier cosa de 200 litros, que lo habíamos agujereado y le poníamos una rejillita en el medio, y ahí calentábamos comida o agua o lo que sea, y él metió la pierna ahí adentro, como ser literalmente arriba de las brasas, sí. Y el olor a quemado, a pelo quemado, y le dijimos, saca la tierra, boludo, estás quemando el pelo. Claro. Y no, tranquilo, no pasa nada. Claro, la tendría recontra congelada. Sí, me parece que sí. Sí. Y eso son las dos cosas que a mí me quedaron, qué sé yo, en el recuerdo, en el mal recuerdo, ¿viste? Claro, porque encima estaban en una situación de guerra, o sea, maltratar a la propia gente que estaba peleando por algo que era una causa importante y maltratarla y destratarla de esa forma, creo que encima era peor todavía. Claro, igualmente si uno lo pone en el contexto de que los militares estaban acostumbrados a eso, yo con el tiempo traté de amigarme con esas situaciones, porque me costaba mucho quedarme, ¿viste? Con un montón de personas. Sí. Empecé con los militares. Yo traté de resolver ese rencor. No quiere decir perdonar, tal vez, pero sí amigarme con ese rencor, tratar de que para mejorar mi vida, no la vida del otro. Porque en definitiva es un peso para uno, esto de poder solucionar esta parte, ¿no? Claro, es una carga constante que tengo y claro, y que tuve y que estoy tratando de resolverla a poco, como puedo, a medida que pasan los años. Y bueno, y entender que, no buscándole una justificación, pero esperar algo distinto de las personas que se comportaron siempre de la misma manera, secuestraron, mataron, tiraron por los aviones, lo afanaron, bebés. Como quien dice, no se puede pedir peras al olmo. Claro, sí, claro, obvio, ¿se entiende? Entonces, dentro de ese contexto es poner lo que yo fui con esos tipos a la guerra. No fui con San Martín. Claro. Entonces, uno no lo entiende, ahora que lo decís, yo que no la viví ni de cerca, porque tengo 45 años, ahora que vos lo decís, claro, se entiende desde otra forma. Claro, no fuiste con San Martín a pelear en la guerra, fuiste con gente que era lo que fue y lo que en algunos casos sigue siendo, ¿no? Entonces uno, viéndolo desde ese lado, lo entiende un poco, digámosle. Claro. Sí, porque a veces si no terminás, son los mismos militares que estaban dentro del golpe. Claro. De hecho, el gol, está bien, la sucesión de los jerarcas que hicieron el golpe, Galtieri es la sucesión. Pero digamos que Galtieri no era, cuando Videla da el golpe, Galtieri podría ser, no sé, el general, pero no era nada. Claro. No es que era un cabo, era un que no sabía lo que estaba pasando. Sabía muy bien todo lo que estaba pasando y formaba parte de los altos mandos. Claro. Y decime, Sergio, cuando volvieron, ¿cómo fue? Porque, o sea, yo desde mi lugar, ¿no? Uno ve ahora que se habla como mucho más de los veteranos de Malvinas. También pasé por un periodo de mi vida en donde no se hablaba mucho de ese tema, en un momento creo que entre la primaria y la secundaria. Pero ¿cómo fue en ese momento cuando volvieron ustedes de la guerra? Silencio. Qué terrible, ¿no? Sí, de hecho, hoy justamente tuve una charla con un compañero que fuimos a dar a una comunidad terapéutica donde hay 120 almas tratando de recuperarse del consumo problemático. Y bueno, y para mañana estuvimos dando una charla y en un momento un compañero que en un momento nos pusimos en la previa de la charla, estábamos hablando y como para entrar en tema, él no sé qué comentario hace y dice de que durante mucho tiempo sintió vergüenza. Y yo me quedé porque digo, che, vos sabés que a mí también me pasó. Y bueno, y llegamos a la conclusión de que los dos sentíamos vergüenza en cierta forma nos hicieron sentir vergüenza, incluso no solo vergüenza, sino que la guerra se perdió por mi culpa. Que bueno, eso se produce,
yo también sentí lo mismo un montón de tiempo hasta que me puse a analizarlo, pensarlo, desmenuzarlo y confrontarlo, ese pensamiento. Y digo, bueno, porque yo la verdad que no hice ni la táctica, ni la estrategia, ni tenía en mis manos el triunfo, la derrota de lo que fue el conflicto, de ningún concepto, en ningún momento, digo. Claro. Y lo loco de sentir esto, que me parece a mí que responde al silencio del otro lado. Porque cuando se calla algo, cuando el Estado el Estado que nos envió, que nos llevó, que nos envió como sea, sí, el Estado que fuimos a Malvinas, fue el Estado con el que volvimos, y fue el Estado que nos abandonó, el Estado que se cayó la boca, el Estado que cuando nos tocó, volvimos a Malvinas, nos dieron la manito, nos dieron el documento, nos dieron 3,50 pesos, y dijeron, bueno muchachos, la vida civil, ya está. esto se acabó. Claro, gracias por los servicios prestados. Y ni siquiera a los únicos que se encargaron fueron de las personas, pero porque no tenían opción, de las personas que venían mutiladas. Claro. Que no tenían opción, tenían que curarla por lo menos, no claro, podían mandarla a la casa. Pero además que vinimos físicamente, sin heridas físicas, nos mandaron a casa, encima con toda una perorata, yo tuve lo que se llamó, nosotros entre los veteranos llamamos los 2 días de engorde que tuvimos cuando regresamos. Sí, que te dan comida, después, que te tienen ahí, claro, 2 días, ¿no? Nos hicieron dormir y después nos hicieron hacer en un formulario, en una hojita de papel, decir que empezábamos con unas preguntas, un cuestionario, teníamos que responder, después poner algunas observaciones que queríamos nosotros, y cuando terminó todo eso, lo que nos dijo el tipo que se presentó como del Servicio de Inteligencia del Estado y que eso iba a ser secreto, nos dijo que lo que había pasado en Malvinas quedaba en Malvinas y que no teníamos que salir ahí a la calle a mariconear. Te juro que durante un montón de años quedé sujeto a esa frase como si hubiese sido una orden. Claro. ¿Se entiende? Porque lo pongo en el contexto, yo era soldado, volvía, el tipo era un tipo de grado de carrera, y yo en el momento que me lo dice yo seguía siendo soldado, pero digo, ¿por qué después me sigo atrapado en esa? ¿Por qué seguí cumpliendo la orden? Pero bueno, vaya a saber por qué. Sí, seguramente cuestiones de la cabeza, ¿no? De estar durante tanto tiempo inculcándote eso, de que todo lo que diga el general o el capitán o el rango que sea más alto es palabra santa, no se le refuta nada, no se le contesta. Claro. Y bueno, y digo cómo yo llegué a la conclusión de que nos transfirieron la derrota a los militares, porque nunca hicieron nada, porque encima los militares o el Estado mandó a hacer el informe al general Rattenbach, le encargan un análisis de cómo fue el conflicto entre Argentina y Gran Bretaña, y cuando termina de escribir Rattenbach, ellos lo leen y lo ponen como documento clasificado, para que no tenga acceso público, ¿sí? Nadie puede verlo. Todo eso me da a mí la pauta de que los tipos no se quisieron hacer cargo del muerto, no se quisieron hacer cargo. ¿Sabés que una pregunta que no te la iba a hacer dentro de la entrevista porque es personal, pero te la voy a hacer igual porque tocaste justamente el tema, y es que vos creés que si hubiese sido por ustedes, ¿hubiesen podido ganar la guerra? Yo creo que sí, con la juventud de ese momento, con el énfasis que había y con el espíritu que tenían los compañeros y que te contagiaban. Sí, yo pienso que sí. Igual, viste que estas cosas son muy contrafácticas, como dicen ahora, ¿viste? Sí. Que sí, pero bueno, si me preguntás, yo pienso que sí. Si hubiese sido con otro ejército, con otro mando, con otra cabeza. Con otro mando, claro, exactamente, tú lo has dicho, con otro mando, claro, con un mando más consciente, más consciente y más responsable, porque declarar una guerra a otro país, porque convengamos que la guerra de Malvinas se arma y el desembarco se arma
pensando que no iban a venir a responder los ingleses. O sea, sí, que iba a ser algo político más que nada, digamos. Vamos, desembarcamos y lo resolvemos políticamente. Sí. La verdad que es una locura. De cabeza. Perdón por la boca. Sí, es una de descabellado. Sí. Pero me llena de... me agarra como ira. Pero es descabellado. Eso es una irresponsabilidad terrible. Sí, la verdad que sí. Pero bueno. Claro. Sergio, te hago la última y te dejo, que me imagino que habrá sido un día larguísimo para vos. ¿Sentiste que en algún momento alguno de los participantes del Estado a lo largo de la historia, desde que volviste de Malvinas, reconoció algo o se ocupó en algún momento de ustedes? Mira, si hablamos del representante del Estado, podría decir que el único que nos dio un poquito más de bola fue Néstor Kirchner. Después te podría decir que todos, absolutamente todos los beneficios y todos los logros y todos los reconocimientos y lo que sea fue producto de la lucha de un montón de compañeros, que un montón de compañeros contaron y que tuvieron la valentía de hablar contra el silencio, que era la oferta del momento, y bueno, y organizarse. Ya le debemos a esas personas que no siguieron la última orden. Yo tuve 20 años enojado y peleado con Malvinas porque creía que de esa manera podía transitar mi vida de mejor manera. Bueno, después de 20 años me junté con compañeros. La primera vez fue en el 2002, que estaba sin laburo, muy mal, con 4 hijos sin laburo, nadie me daba nada. Y un compañero que vive en la esquina, que veterano vive en la esquina donde yo estaba, donde yo vivía, me dijo, hay para hacer un viaje por los 20 años de Ushuaia, una caravana. Y fue la primera vez que me enganché con compañeros, y ahí sentí que los demás compañeros que habían ido a Malvinas, me sentí que podía hablar todas estas cosas que yo tenía dentro, que lo único que producía era el rencor. Cuando lo comencé a hablar, se convirtieron en palabras y se convirtieron en amor y se convirtió en una vida de un mejor tránsito. Porque la verdad que mientras me estuve guardando todo ese tiempo que me estuve guardando cosas, me parecía que la única solución era el camino corto. ¿Sí? Sí. Y bueno, por suerte la vida me ha dado la oportunidad de revisarme, de poder revisarme, de reformular, de repartir, de bajar de vuelta y repartir. Y en el 2002 yo me empecé a vincular con compañeros, y desde ese momento hasta hoy en día no dejo de estar con compañeros, porque es donde me siento hermanado, me siento identificado, siento que puedo decir, me siento libre. Y eso me da cuenta de que lo único que nos puede tapar es la organización y juntarnos y conversar y hablar. Y el compartir, ¿no? El compartir con otros situaciones iguales, ¿no? Sí. Bueno, Sergio, la verdad que ha sido un placer. Creo que me debo en algún momento una charla cara a cara con usted. Me resulta sumamente importante hablar de estas cosas y me parece sumamente importante escuchar, que nos cuenten qué es lo que vivieron, para poder intentar entender un poco todo lo que pasaron. Así que te agradezco de corazón que me hayas atendido estos 20 y tantos minutos que estuvimos hablando, y la verdad es que para mí es un orgullo poder charlar con vos. Muchas gracias. Bueno, el agradecido soy yo de darme la oportunidad de expresarme, y te digo que estoy, y me animo a decir estamos, me animo a hablar en plural, estamos a disposición, porque cada charla que yo doy en un colegio, en una comunidad terapéutica, en un centro cultural, en donde sea, donde sea, es sanadora para nosotros. Y porque aparte no solo hablamos, sino que también yo me escucho, ¿sí? Y voy formando algo, así que estamos a disposición cuando ustedes quieran. Me encanta, yo voy a donde pueda y hago lo que puedo para poder compartir esto, ¿vale? Así que contá conmigo.
muchas gracias y hacen mucho compartiendo esto. Así que sí, cuento con usted, vamos a estar en contacto. Te agradezco un montón. Dale, un abrazo inmenso. Otro.